Bienvenidos a ¿Qué esto que el otro? Donde platicaremos de los temas más interesantes alrededor de la salud. Y comenzamos. Bienvenidos a ¿Qué esto que el otro? El mejor programa de salud de Radio Anáhuac. Yo soy la doctora Gigi Nieto y el día de hoy vamos a hablar de una población muy tierna, también vulnerable en muchos aspectos, pero muy importante, no solo en México, sino en el mundo, que son los niños y cómo los niños han vivido esta pandemia de COVID-19 y muchos aspectos de esto. Y por eso tengo un invitado súper especial que además de ser un colega, bueno, yo no soy pediatra, un colega de medicina, es un amigo mío y fuimos compañeros en la universidad. Doctor, ¿te puedes presentar, por favor? Hola, doctora Gigi, muchas gracias. Pues bueno, yo soy el doctor José Pablo Hunda, ¿no? Yo soy médico general de la Universidad Anáhuac del Norte. Ahí fue donde conocí a la doctora Gigi. Después de esto hice pediatría, la especialidad de pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría y actualmente estoy trabajando en un grupo de pediatras que se llama el Grupo Médico Pediátrico, ¿no? Tenemos consultorios en el Ángeles Interlomas, en el ABC de Santa Fe y bueno, nuestra casa, ¿no? Y es en donde más concentramos a todos nuestros pacientes y donde más los consentimos, que es en Las Lomas. Ah, ok, pues qué padre, la verdad. Muy, muy bonita tu carrera, la especialidad que escogiste. A mí se me hace de las más importantes y sobre todo en México, en donde pues hay muchos niños que necesitan pues atención médica, control del niño sano. Y tú como pediatra y los demás compañeros con los que tú has hablado, ¿cómo han vivido toda su práctica de pediatría y cómo han visto que los niños, se ha manejado a los niños durante esta pandemia? Bueno, pues mira, la verdad es que en pediatría el tema de la pandemia ha sido todo un relajo, ha sido todo un tema, porque al principio, cuando todavía no sabíamos bien qué estaba pasando, escuchamos de este nuevo virus en algunas otras partes de, bueno, en Asia, en algunas otras partes de Europa, que como que iba caminando y se iba medio acercando como a nuestro continente, ¿no? Y bueno, todas las mamás y papás de nuestra población se empezaron a poner como en esta posición como la defensiva, como a decir, vamos a sacar a los niños de la escuela o no, ¿no? Vamos a seguir haciendo nuestra vida normal o no. No hemos escuchado niños, de casos en niños, ¿no? A los niños les da o no les da, o qué va a pasar, o qué va a pasar con nuestros hijos, ¿no? Me da pánico que les dé coronavirus. Entonces se empezaron a salir muchas cosas que al principio ni siquiera nosotros como sociedad de pediatras teníamos alguna idea de qué es lo que estaba pasando o cómo se iba a comportar. No Claro. teníamos suficiente información y la información que nos llegaba de China, de Italia o de otros países en artículos que estaban publicados tal vez días antes, pues la verdad es que muy pocos se enfocaban en poblaciones pediátricas. Y Ujú. los que se enfocaban en poblaciones pediátricas se enfocaban más bien en niños críticamente enfermos y pacientes muy graves. Sí, con No necesariamente. comorbilidades, ¿no? Sí, no necesariamente en la gran población de pediatras, o sea, en la gran población de niños, ¿no? Y en cómo se iba a comportar o qué es lo que teníamos que hacer con los niños durante la pandemia. Claro. Entonces, todo empezó ahí. No, y de hecho hubo hasta muchos mitos al inicio de que los niños son inmunes, ¿no? ¿Cómo lo escuché? De es que los niños son inmunes, son inmunes. Y hasta escuché una teoría conspiracional de seguro este virus fue creado para que se saltara a los niños. Y entonces, pues bueno, definitivamente es algo nuevo para todos, para los epidemiólogos, salubristas, todos los especialistas en salud y todos los profesionales de la salud, pues esto no ha tenido precedente conocido y definitivamente ha afectado a los niños, sino quizá a la población general de pediatría en cuanto a que son los menos afectados, pero sí los ha afectado en otras situaciones, como el encierro, ¿no? Claro, aquí como dices, la verdad es que
en cuanto al comportamiento que ha tenido la población pediátrica con la pandemia, ha sido como en ondas, ¿no? Y el comportamiento que ha tenido se ha basado mucho en lo que la información que llega por medio de las redes sociales, por medio que llega de la OMS, por medio, o sea, por todos los medios que van llegando, las mamás van tomando las decisiones sobre esto. Entonces, por ejemplo, inicialmente fue una total histeria y decir vamos a sacar a los niños de la escuela y no van a salir ni van a ver la luz del día hasta que todo esto termine y después es, ay, X, no les pega tanto a los niños, podemos hacer como si nada, entonces que salgan y que se relajen un chorro. Empiezan a salir casos de que hay niños contagiados, entonces es, sí les pega pero menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces después empezaron a dividir familias porque había papás que se infectaban y hijos que no, entonces era como los papás infectados iban hacia un lado y los hijos hacia el otro, y después llegó un momento en el que decían que los niños eran los que contagiaban, pero no tenían ningún síntoma. Sí, eran, sí, Entonces a claro. los niños eran a los que mantenían castigados adentro de sus cuartos y secuestrados en sus casas y los papás podían seguir saliendo. Entonces, esto fue algo que a los papás o sea, y en general a las familias en torno a los niños empezó a hacer que tomaran decisiones de repente muy erráticas y que fueran cambiando en el transcurso de toda la pandemia. Claro, no, y definitivo, y me da risa, pero es verdad, o sea, yo sí he escuchado de familias que dicen, es que como nos dio COVID, encerramos a los niños, o como vamos a ver a los abuelos y los abuelos sí se pueden infectar, pues los niños se quedan encerrados. Y los niños fueron los más obedientes durante la pandemia, como lo platicábamos en algún punto, de, bueno, el adulto tiene que salir, si no a trabajar, pues al súper o lo que sea, ¿no? Y el niño encerrado, 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 un año o más de un año. Y Claro, si a un adulto le afecta en la salud mental también, que es un tema, pues, que yo creo que algo bueno, entre comillas, de toda esta situación es que se ha desmitificado a la salud mental o el acceso a, ¿no? Pero también los niños, claro que han sido afectados, ¿no? No porque sean niños son inmunes a no estar tristes, no estresarse, a extrañar a sus amigos o inclusive estar más fuertemente afectados por el encierro. claro. De hecho, en esta esfera, la esfera del neurodesarrollo y la esfera psiquiátrica de los niños es una cosa que realmente nos preocupa mucho a los pediatras a largo plazo. En la escuela, perdón, en la esfera psiquiátrica, ¿no? Esa es la primera. De repente nosotros decimos, no te preocupes por los niños, no les expliques, todavía no lo entienden, no tienen la capacidad como de entender qué está pasando, no, que no se estresen y todo esto. Nos han llegado niños tal vez de 7, 8 años, que llegan con serios problemas de ansiedad, ¿no? Con serios problemas o trastornos alimenticios, con problemas de aprendizaje o de conducta, ¿no? Que no saben qué tienen, no saben qué les está pasando, se ponen realmente agresivos, están realmente paranoicos, ¿no? Y les preguntas o haces un interrogatorio un poquito más profundo y resulta que se están muriendo de miedo y tienen un pánico a este virus del que nadie les explica y no les Sí, es explica. como un monstruo debajo de la cama. Es un Es monstruo. algo que no veo, pero que ya me dijeron que me puede dar, que me puedo enfermar o que ya gente cercana a mí se murió de eso, ¿no? Entonces es un monstruo. Exacto. Y ahora la esfera, que ese es otro gran problema, la esfera del neurodesarrollo, ¿no? Nosotros los pediatras, o bueno, en general los médicos, vemos a todo, al paciente de forma holística, ¿no? Pero en pediatría en específico, el crecimiento y el desarrollo de ese cerebrito es muy importante. Ahora imagínate sacar a los niños de las escuelas, ¿no? Que solo conozcan la mitad de la cara de una persona, ¿ok? Que no puedan imitar, ¿no? Que no sepan lo que significa sonreír o estar triste o enojado o hacer muecas, ¿ok? Que no sepan cómo, o sea, qué significa cada expresión de la cara, ¿ok? O lo que quieren decir las personas en la calle, ¿no? También cómo te comunicas, cómo, o sea, ellos normalmente ven como cuando se comunican por Zoom, por ejemplo, los papás ven o sea, ven del pecho para arriba, no ven las manos, no ven el lenguaje corporal, no ven cómo se abren las piernas cuando alguien está diciendo algo en lo que confía, o cómo se cierran, ¿no? O cruzan las piernas cuando están diciendo algo en lo que se quieren proteger. Los niños no están aprendiendo estas habilidades de comunicación y de diálogo.
¿no? En las cuestiones sociales les da miedo acercarse, no se quieren despegar ni un segundo de sus papás, ¿no? O de Sí, su claro. mamá, porque están todo el día con ellas. Entonces lo sacas al pediatra, lo sacas con sus abuelos, lo sacas con personas que hace mucho no ven y resulta que el abuelo es un completo extraño al que no se le pueden acercar. Sí. Entonces, No, también muchas veces las únicas personas con las que han convivido estrechamente, quizás con nada más con su mamá o con su mamá y con su papá, o quizá, o sea, con 3 o 4, pero pues afuera en el mundo habemos muchas personas, ¿no? Y entonces es esta sobreestimulación tardía que van a tener y va a ser excesiva para alguien que ha vivido en un mundito durante por lo menos, si nacieron al inicio de la pandemia, ya llevan toda su vida encerrados. claro. ¿No? Entonces es como, uy, ¿no? Y si Sí, ya claro. tenías un año y medio, pues ya llevas prácticamente toda tu vida, ¿no? O sea, la mitad de tu vida. Sí, claro. Y también imagínate, o sea, estos pacientitos que tampoco tienen hermanos, no tienen con quién compartir, ¿no? Sus juguetes, ¿no? O no tienen con quién jugar en el parque o con lo que sea, ¿no? Esta parte como de pelearte por tus cosas, de no querer compartir y de que tu mamá te diga, Ajá, tienes que prestarlas, tienes que, ok, si no lo estás usando ahorita, lo puede usar la otra persona, o no quiero, o el que te jalen las orejas o de que te muerda un compañerito tuyo en la escuela y todo esto, son cosas que te dan habilidades sociales, ¿ok? para el futuro, Y que lo que claro. va a pasar es que tal vez vamos a sustituir unas por otras. Las cuestiones motoras, antes nosotros salíamos descalzos a jugar al parque, ¿no? A las calles o A mí lo no que me sea. dejaban, pero okey. A las calles. Hay un punto, hay un punto. Al jardín, por lo Al menos al jardín, ¿no? jardín, Al sí. jardín podías salir descalzo. Ahorita no puedes tocar nada. Y a Nada, los niños los regañan por tocar, cuando el claro, tacto es una de las principales formas en los primeros años de vida para conocer para todo el mundo que nos explorar, rodea. ¿no? Pues como el museo del papalote era toca, juega y aprende. Exacto, exacto. El tacto se ha quedado limitado a jabón, a alcohol y no toques nada. Yo te abro el dulce, tú te comes el dulce y te metes al coche y no vuelves a tocar nada. Entonces, Sí, este tipo de cosas sí van a tener algunas situaciones que vamos a tener que ir viendo, corregir, vamos a tener que ver cuál es la respuesta que van a tener los niños. Algo que no nos preocupa tanto es la resiliencia y esta plasticidad cerebral que tienen y la capacidad que tienen los niños de aprender cosas nuevas y de sobrellevar o sobreponerse sobre cualquier problema o de solucionar los problemas por otras vías, ¿no? Entonces sí va a ser muy interesante por esa parte ver qué habilidades nuevas, ¿no? O qué hay más allá de las sensaciones, habilidades y habilidades que nosotros tenemos como adultos que van a desarrollar los niños. sí, porque de alguna manera van a compensar, ¿no? No es nada más así, todo es malo. En una de esas algo bueno sale de esto, ¿no? O sea, y habrá que ver. Será una corte de todos los niños nacidos en el 2019, una corte a seguir de aquí a que tengan 20, 30, 40. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? Claro, ¿No? claro, tal vez hay más, por ejemplo, tal vez hay más como habilidades de liderazgo y menos comunicativas o de mediación, ¿no? Tal vez hay más capacidades para la informática, cuestiones digitales y va a Eso haber menos probablemente. para las habilidades motoras, para los deportes. Tal vez sí va a haber un cambio, ¿no? En Sí, donde las prioridades también de los pacientes, bueno, de las personas o de las familias pueden ir cambiando. Y cómo la educación, ¿no? Si se usa de forma correcta, yo sí siento que hasta en la educación le vamos a dar más prioridad a los valores humanos y a los valores familiares que a los académicos, ¿no? claro. Eso y estos valores humanos siento que también nos van a ayudar muchísimo a mejorar de forma positiva el lugar en donde vivimos, ¿no? O ayudar de forma positiva donde vivimos. Entonces, es Sí, una buena oportunidad para convivir en familia y enseñarle estos valores que sí tienen que aprender en casa y que muchas veces por mandarlos rápido a la escuela nos perdemos estas oportunidades. no, definitivamente. Algo que nosotros hemos visto en academia, en la universidad, fue, bueno, esta necesidad que tuvimos de en un mes pasar todo en línea, ¿no? De hecho, ¿cuál un mes? En una semana. Pero irlo mejorando y mejorando y mejorando, y pues ya pasamos todo el año así, online y en homeschool.
y al principio pues fue muy difícil, más para unos que para otros. Yo creo para los que somos más jóvenes, pues fue más sutil el cambio y fue más ligerito, pero para profesores o maestras, maestros de todos los niveles educativos, em, pues para unos ha de haber sido muy sencillo y para otros no, ¿no? Si una maestra era buenísima en presencial, pues quizá en su casa pues fue súper difícil. Yo sé de muchos profesores que dejaron de dar clases en todos los niveles, en primarias, kinder, primaria, secundaria, porque dijeron, es que así no puedo, hasta que volvamos a presencial. Y definitivamente si a nosotros como adultos nos ha dado herramientas y nos ha hecho desarrollar habilidades, o sea, de creatividad, mejorar la comunicación. Yo creo que ahora hacemos más énfasis en tonos de voz porque a veces la gente no nos ve. O sea, la cámara está apagada. Entonces tienes que subir las manos aquí para poder como expresarte, como bien dices tú, que pues, no ven las manos, no ven ciertas cosas. Y entonces, si a nosotros que ya estamos más grandes nos ha dado estas habilidades que a fuerzas las hemos tenido que desarrollar, pues los niños también van a desarrollar habilidades buenas, ¿no? Sí, definitivamente en la parte emocional, híjole, porque como bien dices, toda la parte social nos ayuda muchísimo a resolución de problemas sociales. Pero también yo creo que esto del home office, el encierro eterno, el homeschool, te hace disfrutar muchísimo y darle valor a sacar a pasear a tu perro, ¿no? Y a estar con tu familia y decir, qué padre, porque hace mucho no estás con tu familia completa y entonces si hay un miembro más en la comida, lo valoras mucho. Entonces, definitivamente sí va a cambiar, o sea, hay cambios que nunca vamos a regresar a como estábamos. Uno de esos yo creo que son los hábitos de higiene, pero otro, lo que tú dices es la educación en todos los niveles y que los niños aprendan desde niños a apreciar no solo, híjole, ya sacaste el primer lugar o tienes 10 sino pues también ayudas en la casa, ¿no? Que pues cada vez se hacía menos y menos porque los niños pasaban todo el día en la escuela y los papás todo el día trabajando, se veían un ratito en la noche, luego ya ni platicaban y ahorita pues es de no, a ver, ahora ayudas en la casa, ahora haces esto y se vuelve a dar valor también a cosas bien importantes que las habíamos hecho menos, ¿no? Claro, sí, al final la sopa, ¿no? La sopa de letras o la sopa de verduras aparecía mágicamente en tu plato, Ujú. ¿no? Y, o sea, tú comías y decías, bueno, muchas gracias, gracias por participar, me voy a mis clases, ¿no? Me voy al fútbol, me voy ya sabes, a las clases de ballet, bye, ¿no? Sí, Y regresabas y el plato estaba limpio, sí, ¿no? O sea, mágicamente. y todo este tipo de cosas, me encantó lo que dijiste, lo de pasear al perro y todo esto. La verdad es que los valores como esto de la familia, siento que también hay familias que nunca han tenido la oportunidad de darse este ritmo y darse este paso y les está costando muchísimo trabajo como adaptarse a. También es completamente normal, también es algo con lo que tenemos que todos aprender a vivir, ¿no? Y entender que no todos lo tenemos, ¿no? Y que tal vez convivir con 5 personas, si antes convivías 20 minutos al día porque los niños se iban a sus clases y regresaban a las 10 de la noche, ahorita o sea, no sé, de estar 24 horas pegados a ellos cachete con cachete, la verdad es que, la verdad es que sí puede ser complicado el convivir, ¿no? Entonces, pues nada más es irse adaptando, es sí ir tomando de forma, algo que le tenemos que aprender a los niños es cómo ellos se adaptan, nosotros aprender de eso. Los niños como aprenden, ¿no? Es por medio de las cosas intuitivas, por cómo tienen que ir pasando las cosas. Se organizan solos para solucionar ellos solos los problemas. Y eso es algo que siento que todos los adultos nos falta y a todos los adultos nos puede servir checar de los niños, ¿no? Sí, no, definitivamente son un gran ejemplo. Y también, o sea, todavía en ciertos países europeos donde la población es más, o sea, la pirámide poblacional es más hacia la vejez, México todavía no. O sea, el ancho de la población, son jóvenes y niños, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que hay muchísimos niños encerrados, ¿no? Y que han afectado, esto ha afectado
tanto su salud física, emocional, como su salud social, ¿no? Pero una pregunta ya más desde el punto de vista de pediatría, desde el punto de vista médico, ¿cómo ha afectado en cuanto a las enfermedades que antes se veían en los niños a que se ven ahora? Porque algo que yo escuché de un gastroenterólogo es que disminuyeron como un 70% de las infecciones gastrointestinales por el lavado de manos, por la higiene así brutal de para evitar el COVID. Ya hay muchísimas menos infecciones gastrointestinales en adultos. Y me imagino que en niños ha habido cambios tanto positivos como negativos. Vamos a empezar por los negativos. ¿Cuáles han sido los principales cambios negativos? Pues mira, algo que nos preocupa igual a todos los pediatras es que los virus no es como si se fueron. No es como de, "Ah, ya llegó el coronavirus, ya nos quitó la chamba, bye", ¿no? O sea, están ahí, ¿me entiendes? Y Sí, muchas veces es normal, y para nosotros los pediatras es normal y es esperado que los niños se enfermen. Se tienen que enfermar de determinadas cositas. Por ejemplo, cuando entran al colegio, o sea, se pasan los primeros 2 años moqueando, con diarreas, con toses, con gripas, con todo, porque son cosas que también de alguna forma los están vacunando de forma un poquito más activa. Por medio de enfermedades, sí, pero están fortaleciendo, este sistema inmunológico está aprendiendo, ¿no? Y está creciendo y se está haciendo más fuerte cada vez, ¿no? sí. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Están pasando dos cosas con los niños. Uno es que se están enfermando de cosas que chance ya no veíamos tan frecuentes y se están empezando a enfermar un poquito más fuertes porque ya estaban como un poquito más susceptibles porque no tienen como estas defensas, Sí, estas esta cosas. memoria de defensa. Esto no tengo así como evidencia bien clara, ya sabes, pero sí se llega a ver, Lo ¿no? ven en consulta ustedes, Lo ¿no? vemos en consulta. O sea, antes, por ejemplo, si veíamos a 15 pacientes con diarrea y teníamos que hospitalizar a uno por deshidratación, ahorita hemos tenido que hospitalizar a 7. ¿Entiendes? Ah, Porque esta ok. diarrea nos pegó más duro, ¿no? Si esta gripa, ¿no? Antes se quitaba en una semana, ahorita están durando, no sé, tal vez 10, 12 días, ¿no? Entonces, son cositas. Y también otra cosa que está pasando es el retraso en la atención. Las mamás y los papás Claro. tienen pánico, De pánico de venir al sacarlos. consultorio. Tienen pánico de venir al consultorio porque dicen, ahí está el coronavirus, entonces mejor lo aguanto, lo intento atender en casa. Los pediatras ya intentamos atender lo que se puede por teléfono, nos medio imaginamos lo que quieren decir los papás, ¿no? Y con eso vamos intentando tratar a los bebés. Hasta que un día, o sea, explota la bombita y tienen que ir al consultorio y nos encontramos con enfermedades que podrían ser muy fáciles y muy solucionables, ya complicadas y que muchas veces tenemos que hospitalizar, dar antibióticos o hacer algún otro tipo de cosas por no haberlas detectado a tiempo o no haber hecho lo que se tenía que hacer a tiempo. Eso es como algo negativo y eso es algo que sí estamos viendo. La verdad es que para también el impacto en cuanto a la consulta ha sido las vacunas, el control de niños sano, ¿no? Claro. Si nosotros tenemos la oportunidad de tener en cortito, ¿no? Cada mes, mes por mes a un bebé para ver cómo va creciendo poco a poco y nosotros darnos cuenta en cualquier momento, en cualquier segundo, si hay algo raro, ¿ok? Aquí o sea, de un mes a 6 meses de no haber visto al bebé, te saltaste 3 vacunas, ¿no? O 3 aplicaciones de vacunas de 3 vacunas diferentes, ¿no? O sea, dejaste de persentilar al niño 6 meses y resulta que bajó de escalón, ¿no? Entonces, De de crecer peso lo que tenía mucho. que crecer o de peso, o de ganar el peso que tenía que ganar, ganó la mitad. Entonces, ya te perdiste y ya no sabes en dónde estuvo el error, dónde se pudo haber corregido. Si era la técnica de la lactancia, si era que no le daban suficiente de comer, si es que tal vez la calidad de los alimentos no era la adecuada, ¿ok? Y en la cuestión de las vacunas hay vacunas que si ya no las pones en el tiempo que los tienes que poner, por ejemplo, la de rotavirus, ¿no? Que tienes hasta los 8 meses, 7, 8 meses para ponerlo, ya no lo puedes poner a los 9 meses o a los 10 meses. Si a un niño le da rotavirus a los 10 meses, puede ser mucho más grave, ¿no? Que a un niño que tiene el esquema de 2 o de 3 vacunas de rotavirus antes de los 6 meses. Y es un gran peso que te quitas de encima que ahorita tienes que lidiar porque dices, ¿por qué le salió rotavirus? O sea, ¿por qué? ¿No? Yo Una no es un enfermedad diagnóstico, prevenible. es una enfermedad prevenible por vacuna y es una vacuna tomada.
y es una Sí, vacuna, o sea, accesible, ¿no? En todos lados. Entonces, ¿por qué yo tendría que sospechar como pediatra en de un rotavirus, rotavirus, no? claro. Entonces, O de ya, cualquier enfermedad prevenible por el esquema de vacunación. Ahorita, pues, ya hay que ya hay que empezar a tomar esas en cuenta, cuando antes se preguntaba: "¿Tiene el esquema de vacunación completo?", y la mamá te lo sacaba y lo veías todo y decías: "Okey, en estas, por lo mientras no pienso, ¿no? Pienso en otra". Pero ahorita es de: "Espérame, no tiene el esquema de vacunación completo", eso ya lo doy por un hecho, porque nació en la pandemia. Entonces, no, y no lo han sacado por seguridad y no hay vacunas, ¿no? También es eso. En una de esas sí lo han querido llevar, pero pues ahorita muchos centros de salud que antes veían enfermedades de todo tipo, se han vuelto centros COVID, ¿no? Porque es una emergencia, claro, emergencia sanitaria a nivel mundial, no en México. Entonces, ¿y qué pasa con las demás enfermedades? De adultos, de niños, de viejitos, de todos de todas edades, colores y sabores, ¿qué pasa con lo demás? O sea, no porque existe el coronavirus deja de existir el cáncer, deja de existir la diabetes, deja de existir el VIH, dejan de existir otras cosas que también son importantes. Quizá no con esta urgencia como es el COVID, pero no dejan de existir y mucha gente, también adultos, se ha agravado porque pues no han ido a sus centros de salud por sus tratamientos, porque pues están cerrados a COVID o les da miedo en caso de pediatría, como mencionas, a las mamás de no. Entonces me espero y ya que el niño está complicado, ahora sí voy, pero ya es hospitalización. Hasta sale caro, ¿no? claro. Déjame contarte el caso justo de una enfermedad que se llama tosferina, Ok, ¿no? Tú escuchas, o sea, tosferina y piensas en 1850, ¿no? Pero no, la tosferina es una enfermedad que se previene con varias vacunas, ¿ok? Una que se llama pentavalente, hexavalente, Boostrix, TDAP, la que quieras. Hay muchas vacunas que tienen esta por su importancia, ¿ok? Y lo importante de esta vacuna, y por lo que quiero hacerte este ejemplo, es porque muchas veces hay una estrategia que se llama estrategia capullo, que es que cuando las mamás están embarazadas, se ponen una dosis de esta vacuna, ¿ok? Para que no les dé a ellos, porque en adultos es una enfermedad que casi no causa síntomas o ni te das cuenta que la tuviste, ¿no? Pero imagínate que nace un niño recién nacido que está completamente vulnerable a muchos tipos de enfermedades infecciosas, ¿ok? De ahí también la importancia de no salir de casa hasta los 2 meses que se pone la primera dosis de la vacuna. En estos 2 meses de vulnerabilidad, si no tienes a toda una población alrededor de ese paciente con el esquema de vacunación completa, con sus refuerzos para esta vacuna, con esta vacuna para pertusis, ¿no? O para tosferina, le puedes contagiar a los recién nacidos. Y en los recién nacidos es una enfermedad bien fea, ¿no? Que causa síntomas bien graves, ¿no? Que se llama tosferina o síndrome coqueluchoide, en donde los pacientes se pueden poner muy graves y no parar de toser, vomitar y tener dificultad respiratoria o algunas otras complicaciones. ok. Entonces, este para mí es el ejemplo más como claro, más tangible, más práctico de cómo funciona, por ejemplo, el esquema de vacunación. Tú dirías, híjole, prefiero no sacar a mi hijo y menos ahorita que voy a estar embarazado. Pero si a mi hijo le falta una vacuna, ¿no? Que esa vacuna va a proteger a un bicho que le puede dar al recién nacido, ¿ok? Es un ciclo vicioso en donde el recién nacido ya nada más por haber nacido en una familia en donde no todos tienen el esquema de vacunación completo, ya tiene una desventaja y ya tiene una puerta por donde puede entrar un bicho que se puede prevenir con una vacuna. No, sí, definitivamente hay cosas súper obscuras en este escenario del COVID. Híjole, y una de esas es el acceso a la vacunación, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, a mí me pasó que en el 2018 fuimos ejemplo de vacunación con 4 casos de sarampión nada más, y de repente empezó a haber más y más y más, y hubo una campaña muy fuerte de no a la antivacunación. Y la realidad no era esa, no era la fuerza de los grupos antivacunas, más bien la realidad es que faltaron vacunas de sarampión y no se pudieron vacunar a niños, pero no por falta de ganas o de actitud o de llevar al niño al centro de salud, era por falta de vacunas. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no?
que qué bueno que ya empezaron a vacunar a los adultos mayores, al personal, a los del la línea, ¿cómo le dicen? La línea al Frontline. frente, la Ajá. frontline, los que están al frente en COVID, qué bueno que ya se empezó. Pero eso no quiere decir que no necesitemos las otras vacunas. Y la población joven generalmente no necesitamos una vacuna, pero los grupos más vulnerables, que son los niños, y la tercera edad, que son los mayores de 60, sí vuelven a necesitar vacunas, mucho más que los jóvenes. Entonces, esto no se ha acabado, ¿no? Y hay muchos niños que no están vacunados y vamos a ver qué va a pasar en 10 años con estos niños o en 20, ya que sean adultos. Claro, aquí hablando de esta parte, como de la cultura anti-vax que se puso ahorita muy de moda, ¿no? También hay como dos, se hicieron una ola que dividió a dos en la población, ¿no? Los que dicen sí a la vacuna del coronavirus o no, qué miedo porque es muy nueva y bla, 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 ¿no? Ah, Y la otra es también. y los antivax que dicen, pa, como se están poniendo las cosas, mejor, chitón, ¿no? Eso de que antivax, mejor cuando esté, sí me la pongo, ¿no? Y es Sí, más, si me pongo estas sí, las demás no, ya así, sé. porque esta sí, esta no tiene el aluminio que tienen las otras y esta no tiene el coso raro que tienen las otras, entonces esta sí me la voy a poner. Entonces, para mí una ventaja que ha tenido este coronavirus y esta nueva vacuna es que personas que no consideraban ponerse estas vacunas o la de influenza, por ejemplo, este año se las pusieron. ¿No? Y te digo, también está el otro lado con el que tenemos que lidiar, que siempre ha estado, que es el antivacunas, antivacunas, es hasta que no sepa qué onda con esa vacuna y no estoy seguro y ya están habiendo trombos y ya están viendo cosas raras y ta, ta, ta. Esto es más entendible, ¿me entiendes? Y por ejemplo, también lo vamos a ver más cuando esté aceptado en la población pediátrica y se empiece a vacunar a la población pediátrica. También los pediatras tenemos que ser empáticos y entender que es una vacuna que sí es relativamente nuevo y que si fueran nuestros hijos, probablemente también consideraríamos usar algo tan nuevo y que no tenemos bien qué va a pasar a largo plazo, ¿no? Sí, Todos los papás dirían, experimenten conmigo lo que se les dé la gana, pero con mi pero hijo con mi no. hijo no te metas. Claro. Entonces, va a ser algo con lo que vamos a tener que lidiar, va a ser algo con lo que tenemos que manejar y también los pediatras y una gran parte, o sea, una gran función del pediatra, y no hablando de la vacuna del coronavirus, ya hablando de todas las vacunas contra este movimiento antivacunas, es sí luchar, uno, contra la cuestión política y la disponibilidad de las vacunas y lo que no podemos luchar contra, ya sabes, cuando no hay, pues no hay, y tenemos que hacer esquemas de catch-up cuando los pacientes sí se quieren vacunar y todo esto. Esquemas de recuperación. Y la otra es con este grupo antivacunas que, que tal vez no tiene las herramientas, que la información que le llegó de primera, que siempre la información que te llega primero es como que por alguna razón a la que le das prioridad, ¿no? Tienes que hacer tú un poquito la labor y este trabajo de decir, oye, pues sí, sí tienen aluminio, pero pues también con lo que empacas la comida y la metes ya sabes, al horno. O sí tiene algún químico extraño, pero seguramente, ya sabes, lo has probado en alguna otra cosa. Tienes que tener diferentes estrategias, ¿no? Diferentes formas de convencer a tus pacientes y a los papás de tus pacientes que las vacunas es una verdadera y franca demostración de amor y que no es de Claro. creer o no creer. Ay, O qué sea, no, bonito lo dijiste. Me no, gusta. no es algo en lo que tengas que creer o no creer, o en lo que tengas o no que estar convencido. Es una cosa que también lo tienes que hacer por el bien común, que es otro valor que también se está perdiendo mucho en la humanidad y que siento que es buen momento para regresarle y retomarlo. Que no solo hay que ver como nosotros como individuos y hay que a veces ver como población y como un grupo de personas que si trabajamos juntos tenemos mucho más chances de sobrevivir y si no lo hacemos así, estas fugas, estas faltas de oportunidades, este, nos pueden dar en la torre y a largo plazo dejar que este virus, por ejemplo, siga rondando por ahí. Sí, no, definitivamente es alcanzar el 70, el 80% de cobertura en vacunación en todas las vacunas. De hecho, México antes de la pandemia era el ejemplo de vacunación a nivel mundial. Éramos el país número 1, nos sacamos el premio.
Y bueno, ya ahorita por toda la situación económica, toda esta crisis que ha habido, pues no hay vacunas, ahorita pues ya es diferente, pero definitivamente nosotros hemos sido un ejemplo, nuestro esquema de vacunación es bueno, las vacunas son gratuitas para los niños en el centro de salud, entonces realmente ojalá, como bien lo dices, que se vea como una demostración de amor y también como una demostración de responsabilidad, ¿no? De responsabilidad de los papás. Bueno, en este momento que no hay acceso es distinto. Ahí es como, bueno, pero es que ¿cómo le hago si no hay acceso, no? Pero cuando lo haya, pues hacer todo lo posible por recuperarnos en esto, Definitivamente. definitivamente. Y lo que toca mientras no hay, ¿no? O sea, para que la vacuna funcione, y estoy hablando otra vez del coronavirus, para que la vacuna funcione allí tenemos que tener varias cosas, ¿no? Tenemos que tener varios elementos. No solo es tener los dos piquetes o el piquete de la que es una sola dosis, que quién sabe cuál es. Y, o sea, no solo es que ya me vacunaron y ya, ¿no? Es seguir igual viendo como población. Si el de al lado no tiene las dos piquetes, o si no sé Yo si lo sí, tiene o no, y yo sí, yo sigo usando cubrebocas, claro. ¿no? Yo me sigo lavando las manos, que eso es algo que tendríamos que hacer siempre, en Lo todo momento. debíamos de hacer antes de la pandemia. O sea, eso son cosas, son principios básicos. Lo del cubrebocas, pues entiendo, ¿no? Que pues si es de ahorita, es en lo que nos acostumbramos, y subirnos la nariz y que se te vuelve a bajar porque estás narizón, dramas que se pueden ir mejorando, que ya para este año que llevamos de pandemia y cachito, ya se nos debería bajar menos y ya deberíamos saber cómo ponernos el cubrebocas, pero tenemos tiempo. Pero sí es esta cuestión como de empatía. No es como a mí ya me dio, ya puedo salir a toser a la calle, ¿no? Un poquito más fresco. Y a mí, como ya tengo las dos vacunas, ya definitivamente me puedo sentir más cómodo de que no me va a dar. Si seguimos con estas dos posturas, ¿no? Los que están en medio, los que tienen 30, los que tienen 40 años, ¿no? Los viejitos que no los pudieron sacar de su casa, los, ya sabes, los que no están en frontline de medicina y todo esto, se van a seguir contagiando, ¿no? Entonces, sí sigue siendo más importante y el impacto más importante al final sigue siendo trabajar como comunidad, sigue siendo Claro, trabajar como equipo. como Y equipo, eso como grupo. mientras, como grupo, y mientras no entendamos eso, ¿no? Nos pueden poner el 90% de la vacuna y todo esto, que ese 10% que queda vulnerable, tal vez se nos puede escapar, ¿no? Y eso Sí, duele. Y eso duele porque ese 10%, ese 1%, ese milloncitos de personitas son personitas, ¿no? O sea, sí, no hay que no a son de... veces sí, a veces no son legos. A veces nos concentramos en el número y decimos: "Ay, pues fue un número bien chiquito". Bueno, pero si hubiera sido tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu tío, alguien querido, tu mejor amigo o amiga. O sea, al Sí, final, como bien dices, yo que me dedico a la salud pública, pues siempre le digo a mis alumnos, sí, son números lo que estamos viendo, pero tienen que entender que cada número, cada uno es una persona y piensa que esa persona es tu ser más querido o uno de los seres más queridos que te rodean. Ok, no, pues la verdad sí es muy interesante, muy cierto todo lo que estás diciendo, pero pasándonos al otro lado, a del el lado positivo o de las cosas buenas que has visto en la consulta o que han visto los pediatras con quien tú trabajas, ¿cuáles han sido? Debe de haber por lo menos media ventaja, media. Ay, sí. bueno, que tenemos más tiempo para hacer rompecabezas. No, realmente también sí se ha visto, ¿no? Que las mamás en general tienen mucho más tiempo para sus hijos, Okey, bueno, ¿no? Los papás, ¿no? Que ya pueden hacer home office, también ya están más son parte integrados en la de familia. Y más hablo en así, México, ¿no? hablo muy así no como tan como de ahorita, como actualmente se tendría que hablar, y hablo como de mamás como las principales cuidadoras de los hijos y los papás como los que van a trabajar, Principales proveedores, como ajá. principales proveedores. ¿Por qué? Porque sigue siendo así, ¿ok? Sigue siendo ahorita una realidad y por eso sí quiero hablar con esto, no porque digo, no porque soy un macho alfa y ya sabes, pero sí, las mamás
se han conectado más con sus hijos, han estado más en las tareas, ¿no? Se han metido más en eso y los papás también. De repente ya son los papás los que vienen con sus hijos a las consultas. Y antes, cuando llegaba un papá con un hijo a la consulta, te Era ponías a como, llorar. Era como que sepa algo. O sea que, ya sabes, y era, "A ver, déjame le marco para ver por qué lo traje, ¿no? Entonces, ¿por qué vino? Ya sabes, o sea, tenías que empezar, o sea, el papá no tenía ni idea de por qué la mamá lo había lo había mandado mandado al al pediatra. pediatra, ¿no? Ahorita ya ves que el papá hizo popó 3 veces y corrige a la mamá y se pelea y sí le diste, pero menos esta vez, yo creo, ¿eh? Y ya sabes, entonces, Están más involucrados. están mucho más involucrados, ¿ok? El papá le están haciendo mucho más esta cosa de ser papá, mucho más esta cosa de estar con su familia, de no, tal vez, o sea, de sí todo es trabajar y sí todo es proveer y darles lo mejor a su familia y todo lo que quieren, pero sí han convivido más. Eso lo veo en la consulta y es algo que a mí me da mucho gusto y me encanta, ¿no? Claro, y al final es como debiera de ser, ¿no? O sea, el deber ser es que tanto tu papá como tu mamá estén contigo y estén involucrados en tu vida y en tu crecimiento y en si comes, no comes, si lloras, no lloras, si hay algo malo con tu salud o algo bueno, cualquier fracaso o triunfo en tu vida, ¿no? La realidad es otra. En México, pues al final, si es una familia donde hay un papá, una mamá, suele ser todavía de que el papá es el proveedor, la mamá a veces también trabaja y es proveedora, más ahora con las mujeres jóvenes que ahorita están teniendo hijos, pues ya ambos trabajan y no están, o sea, no están todo el tiempo ahí en la casa, ¿no? O sea, eso creo que cada vez es más raro. A veces no hay papá, a veces es la abuelita la que cuida a los niños, pero yo creo que una de las ventajas que ha traído en algunos casos, porque en otros no ha sido así, es que los papás puedan ser papás, no nada más de título, sino en serio ejercer de papás sin que se les turbo aplauda, ¿no? Porque a veces un papá cambiaba un pañal y le daban como una medalla, ¿no? Y es de, bueno, la mamá lo hace 100 veces y pues nadie le da las gracias, es como tu obligación y el papá es como, wow. Entonces yo creo que eso también hace que los papás aprecien la labor que hace quien sea que cuide al niño, ya sea la mamá, la abuelita, alguien más, una tía, no sé, y apreciar eso, ¿no? Y algo que he escuchado es que como ahora las mamás y los papás aprecian a las maestras, ¿no? A los maestros. Es de, híjole, es que no se aprenden los números o no se está quieto. ¿Cómo admiro a los maestros? Y es de, ¿verdad? Y yo creo que también en este aspecto de que los papás estén más involucrados es también para, pues para agradecer y para valorar el trabajo que hacen generalmente en México las mamás, ¿no? O una mujer, o sea, no necesariamente la mamá, Claro, y pero también sí es más de una mujer. sí, sí, y sí te das cuenta cañón la capacidad que tienen las mamás justo de eso, ¿no? De trabajar, ponerles la iPad a los niños, ¿no? De que, o sea, la clase, la junta con su jefe o con su jefa, ya sabes, y al mismo tiempo tener una reunión por Zoom y, o sea, ya hacen todo y tienen todo listo y los papás pues apenas se están adaptando, ¿me entiendes? Sí. Digo, los papás dicen, ok, ¿y en dónde está el sartén? ¿Me entiendes? Porque me toca la comida y se ponen a llorar. Entonces, sí son cosas que te digo, la dinámica familiar se está volviendo en muchas veces, o sea, no digo que siempre, y lamentablemente también tiene sus cosas, pero como todo es cuestión de adaptarse, pero sí puede ser una buena chance como de tener más empatía con tu pareja y es algo que va creciendo. Y también con los niños, que entiendan que los niños no siempre aprenden de la forma más convencional, ¿no? Nosotros pensamos que nuestros hijos van a ir a la escuela y que regresan ya con el conocimiento hecho y que ya están hechos para la universidad, ¿no? O sea, ya fueron, ya cumplí, o sea, ya tienen el conocimiento. O sea, muchos papás se están dando cuenta de que al niño le encanta dibujar, ¿me entiendes? Y que mientras está, en vez de estar en el Zoom con su maestra, está haciendo dibujos, o se pone a bailar, o se pone a brincar. Entonces, oye, chance mi hijo no es que tenga hiperactividad o déficit de atención. Es que simplemente tu clase está de flojerísima y el niño quiere bailar porque le gusta bailar, ¿me entiendes? O sí sé que es momento de aprender y sí sé que es
pero se lo pregunté o mientras estábamos haciendo la tarea y me lo supo decir. Entonces no es que tenga mala conducta, ¿no? No es que no quiera aprender, es que simplemente tal vez esto está siendo tal vez más individualizado y los papás están dando cuenta más cosas del comportamiento de sus hijos. Los están conociendo más. Se están conociendo más, exactamente. Y llegamos a lo mismo. Se le está dando más prioridad, ¿no? Al conocimiento y a la educación en casa, ¿no? Que a la educación académica, que esa al final te la da la vida y los golpes de la vida, ¿no? Claro. Okey, ¿y algún consejo o algunos consejos que tú le quisieras dar como pediatra a todas las mamás y papás y cuidadores y cuidadoras que nos están escuchando, que tienen a los niños en la casa, que dicen: "Bueno, qué bonitos sus buenos deseos, pero, pues, yo estoy aquí con mis 2 changuitos escalándome el cuerpo mientras estoy escuchando esto". ¿Qué consejos, qué tips, qué mensaje te gustaría que se llevaran o algún consejo de prevención, algo que tú hayas visto mucho que digas: "Les tengo que decir esto"? Va uno y mi primer consejo y el más importante es, neta, felicidades. Lo están haciendo todos increíble, ¿no? De verdad, no es nada fácil lo que están haciendo y al final lo estamos logrando. Y bueno, lo están logrando y su labor como padres de familia es muy, muy importante y de verdad el mundo en algunos años se los va a agradecer muchísimo. ¿Ok? Entonces, ya diciendo eso y reconociendo que la verdad es que sí está muy complicado y que todo lo que yo he dicho es muy romántico, ok, seguridad, medidas de seguridad para la casa, ¿no? Ahorita se están rompiendo todos los niños se están rompiendo huesos como si fueran, o sea, como palillos de pan, ¿ok? Entonces, no correr con calcetines en la casa, no poner, ¿cómo se llama? Poner como grips de seguridad, ya sabes, en las esquinas de los estos, los enchufes, taparlos y no dejarlos al acceso a los, o sea, Sí, puede ser foamy, puede ser con foamy, se ponen ajá, las los tubos esquinas de pan. filosas Ujú. para que si se pegan, no se abran. O sea, sí adaptar la casa, sí entender que si el diseño de Dupri o lo que sea, se ve muy padre la casa con el último, ya sabes, con el último diseño de interiores, pero ahorita, si va a ser una escuela y va a ser un jardín de niños, adaptarlo para eso, ¿no? Que no Sí. se puedan cerrar las puertas de golpe, ¿no? También bumpers para que no se cierren de golpe, para que no se machuguen los niños timings o temporalizadores en los hornos para que no se queden prendidos y si están prendidos asegurarse de que siempre hay algún adulto en la cocina, ¿no? No dejar ninguna cosa líquida de colores, con olor a frutas, medicamentos. Algo Sí, que es muy importante, limpiadores de piso. limpiadores. Ahorita algo que está pasando es que también por todo esto de la salud mental, la psiquiatría ha hecho un boom y se están medicando muchos pacientes con ribotril, con estos tipos de medicamentos. Entonces, no tienen tanto el conocimiento o la experiencia del manejo de estos medicamentos. Entonces, dicen, voy a dejar las gotitas en mi buró. Si ustedes han probado el ribotril, que te duerme en la boca y sabe rico, ¿ok? El Pues niño se para un niño es un dulce. exactamente, el niño lo tiene en Pues gotero y se lo puede echar como dulces. sí, Entonces, tenerlo en realmente, una cajita fuerte. entonces, medicamentos fuera del alcance de los niños, hacer las adaptaciones de seguridad, ¿no? Involucrarse con la educación de los niños para que si ya estamos en esas, que no se te haga eterno el día, ¿no? Y chance, sí aprendes un poquito de álgebra. Digo, algo bueno le tiene. Quizá te hace falta saber historia de México. O sea, o sea, algo puedes sacarle y nada más saca como el lado positivo. Y por favor, no por mí, por favor por sus niños, no se salten, no se salten las consultas de control de niños, ¿no? ¿Ok? Los Vayan al pediatras, pediatra. los pediatras, desde el principio hemos tenido súper buena actitud y súper buena onda con contestar chats, mensajitos, llamadas por teléfono, intentar solucionar las cosas así, porque entendíamos, o no más bien no entendíamos al principio cómo funcionaba y no sabemos el impacto de esto, pero ahorita ya estamos tomando en todos lados, no solo digo por mí, sino por todos los pediatras que yo conozco, todas las medidas para que puedan venir. Y hay cosas que tenemos que ver. Solo de ver a un niño nosotros nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Entonces, si no nos traen a los niños, si no vacunamos a los niños, si no pesamos y medimos a los niños bien, si no les checamos la panza y el ombligo y las muelas, se nos pueden escapar cositas. Entonces, sigue siendo prioridad, ¿no? El cuidado y la salud y el control de niños sanos de sus niños. Sí, Es- al final
Ay, muchas gracias. Al final, un WhatsApp, aunque sea con audio, un video, una videollamada no sustituye una consulta médica en persona. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? Bueno, sí, pero hay cosas que se tienen que ver, que se tienen que palpar, que se tienen que escuchar, ¿no? Ay, pues muchísimas gracias, doctorísimo. La verdad, para mí ha sido un programa muy padre en el que yo he aprendido, la verdad, mucho de pediatría y de todos los consejos que estás dando. Y ojalá que muchas personas que nos escuchen, pues lo sigan. Y no quieres dar tus redes sociales o algo para que te sigan o te contacten en caso de que quieran llevar contigo a sus hijos. Muchísimas gracias. Bueno, mi red social, no, déjame la, porque siempre la digo mal. Es JP Unda89 en Instagram, ¿ok? En el grupo donde trabajo lo pueden encontrar como grupo-médico-pediátrico. El teléfono es 55 1100 1200 por si quieren hacer alguna consulta o tienen alguna duda. Siempre tenemos algún doctor de guardia para resolver cosas de pediatría. Muchísimas gracias. Ojalá, si alguien tiene alguna duda, contacten contigo o con el grupo en el que trabajas. Y pues esto fue todo por el programa de hoy. No duden en conectarse, en escucharnos, ya sea en el radio o en las redes sociales, todos los lunes a las 11 a.m. en 1670 AM Radio Anáhuac. Yo soy la doctora Gigi Nieto y hasta la próxima. Bye, gracias. Gracias por sintonizar Que esto que el otro. Te deseamos mucha salud y no olvides sintonizarnos la próxima semana por esta misma estación. 1670 AM, eleva tus sentidos.